Padre, gracias por darnos la oportunidad cada día domingo, Señor, de levantarnos de nuestra cama. Gracias por la vida, por la intención, la voluntad, Señor, el deseo de querer estar en este lugar. Reconocemos, Padre, todas nuestras debilidades, reconocemos también todos los estorbos que como seres humanos tenemos, Señor, para tener una vida de adoración genuina al 100%. Pero estamos aquí, Señor, para suplicarte, para rogarte que nos ayudes a seguir adelante, Señor, de acuerdo a las promesas de tu palabra. Tú has dicho que los que son tuyos nadie los arrebatará de tu mano, y nosotros confiamos en ello, creemos en ello. Te rogamos que el poder de tu Santo Espíritu sea derramado en nuestras vidas, Señor, de tal manera que podamos honrar tu nombre cada instante que tú nos regales de vida sobre este planeta, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Que al finalizar este tiempo, tu Santo Espíritu haya obrado en nuestra vida, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos. Tenemos entonces, si usted ve en su Biblia, dice profecías de Zacarías. El verso 67, hay una relación entre lo que es el Espíritu y la profecía. Que el verso dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Entonces hay una relación directa en ese sentido. Como ya dijimos anteriormente, ser guiados por el Espíritu no es más que vivir una vida buscando los propósitos de Dios. Ser lleno es ser controlado por el Espíritu. Entonces él fue lleno y profetizó. Y una pregunta que uno puede hacerse en esto es si todavía se puede profetizar. Bueno, el sentido de la profetización que aparece aquí es que la Biblia dice que toda la profecía ya fue dada, ya no hay más que decir, ya no se puede inventar, está cerrada la profecía, aquí termina en Apocalipsis, entonces ya no hay más que decir. A esa profecía es que se refiere, a ese tipo de profecía. La profecía es sobre Jesús. Ahora, si usted escucha de alguien que dice que profetiza, pero le cuenta qué hace el vecino, cuánto aumento le van a dar, de eso se sale de la definición de profecía. Eso podría ser adivinación o incluso chambre, pero no profecía en el sentido bíblico estricto. Entonces, si como todos nosotros aquí somos creyentes, la idea es que nosotros obedezcamos la voz de Dios. Y al obedecer la voz de Dios, entonces vamos a estar listos para abrir nuestra boca y hablar de la profecía dada. Ser llenos del Espíritu, nosotros podemos, como creyentes, tendríamos el poder para hablar de Jesús, hablar de Dios, porque estamos siendo dirigidos por Él. Voy a utilizar la palabra aquí, nosotros tendríamos el poder para profetizar, en el sentido bíblico, es decir, anunciar las grandezas de nuestro Dios. ¿Ok? En eso se encierra la expresión profetizar. Entonces, si nosotros somos creyentes, lo lógico es que querramos obedecer la voz del Espíritu. ¿Y cómo obedecemos la voz del Espíritu? A través de la Escritura. Dios habló y toda su palabra quedó aquí, su profecía está aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, lo que la Escritura dice, en ese sentido estamos obedeciendo la voz del Espíritu y estaríamos profetizando. ¿Ok? Si uno no lo hace, si nosotros los creyentes no lo hacemos, es decir, si no escuchamos la voz de Dios, entonces nosotros estaríamos humillando al Espíritu, como dice la Escritura, o apagando el Espíritu, como dice la Escritura, o entristeciendo al Espíritu, como dice la Escritura, o resistiendo la obra del Espíritu en nuestra vida, como dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, hacemos esas cosas. Pero como creyentes, pues nosotros debemos anhelar. Nosotros debemos anhelar ser guiados por el Espíritu. Digo anhelar porque
automáticamente el Espíritu no nos va a guiar. Para que el Espíritu nos guíe, nosotros necesitamos ponernos en las manos de Él. No es automático, tiene que ver con mi deseo. Entonces yo como creyente debo anhelar el ser guiado por el Espíritu. Solo entonces podemos recibir el Espíritu o el poder del Espíritu para anunciar las cosas que Dios ha hecho, anunciar las grandezas de Dios, que es básicamente lo que Zacarías hace. Zacarías, él lo que hace, dice profetizar, él anuncia las grandezas de Dios, él glorificó a Dios. Entonces, esa profecía de Zacarías habla específicamente del reino de Dios. El reino de Dios. Es decir, que la profecía está, si nosotros pensamos que la profecía está completa, entonces la forma para entrar en el reino de Dios ya fue revelado y ya está completo, ya no hay nada que decir. Juan el Bautista, el mensaje de Juan el Bautista fue sobre el reino de Dios, y el mensaje de Jesús fue también sobre el reino de Dios, y el mensaje de la iglesia es sobre el reino de Dios. O sea, todo gira alrededor al reino de Dios. Entonces, la profecía no solo habla del reino de Dios, por supuesto, también nos habla de cómo debemos vivir en el reino de Dios. Las dos cosas, ¿verdad? Nos habla del reino de Dios, pero también nos habla de cómo debemos vivir en el reino de Dios. Lo que quiero decir es que la profecía o la palabra de Dios, que en este caso serían sinónimos, la palabra de Dios o el Espíritu que obra en la palabra de Dios nos capacita o capacita al creyente para glorificar a Dios con nuestras vidas. Y eso está pegado o relacionado con esta idea general del reino de Dios. Vea, verso 68, lo que dice. Verso 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Entonces aquí dice que Dios nos ha visitado. Y uno dice, está hablando de Israel, ¿ok? Está hablando de Israel, dice uno de entrada, ¿verdad? Bendito el Señor Dios de Israel. Esa es una frase que tiene que ver con el reino de Dios. No solo con el pueblo de Israel, pero con el reino de Dios como tal. Dice, Dios nos ha visitado. Y esa palabra de visitar habla de cómo Dios se involucró en la vida, ¿solo de Israel o de todo el mundo? De todo el mundo. Dice, Él nos ha visitado. Entonces, Dios se involucró en la vida de todo el mundo, no solo en la vida de Israel. ¿O usted es israelita? Usted no es israelita, ¿verdad? Quizás no sabe, pero sí. Pero Dios se involucró, dice, nos visitó para involucrarse o se involucró en la vida de todo el pueblo. Ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? Es algo que según vayamos leyendo tiene que ir quedando claro. Pero la idea básica, Dios visitó y se involucró con un propósito específico. Y ese propósito específico es cambiar o transformar la vida de todo aquel que es guiado a través de su Santo Espíritu. A esos redimió. Entonces la palabra pueblo siempre tiene que ver con el pueblo de los redimidos. Y ahí siempre se introducen Israel y los gentiles. Pero Israel, desde antes de Jesús, ya hay unos redimidos, y Israel, después de Jesús, están unidos con los gentiles. Se le llama iglesia. Luego dice que, aparte de que nos visitó, dice que nos visitó para la redención, que ha visitado y es redimido a su pueblo. Repito, esa palabra pueblo no solo se refiere a Israel. Entonces, cuando uno piensa en la redención, nunca piensa en castigo, pero la palabra redención tiene las dos formas. La palabra redención tiene que ver con ser redimido, pero también tiene que ver con ser castigado. Parece un pensamiento raro, ¿verdad? Pero eso es. Déjeme explicarle esto. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la redención? El propósito de la redención es cambiar la vida. ¿A través de qué?
a través del arrepentimiento. ¿Ok? Y vea, ¿cuál es el propósito del castigo? También, cambiar la vida. ¿Cómo? También, a través del arrepentimiento. Entonces, el castigo y la redención persiguen lo mismo, pero por diferentes lados. Pero persiguen lo mismo, llegar al arrepentimiento. Entonces, tenemos dos cosas importantes. Si Dios nos ha visitado, si Dios ha visitado a su pueblo, y si Dios ha redimido a su pueblo, nosotros debemos tener claro esto, que en la persona de Jesús, Dios nos visitó en la persona de Jesús, en la encarnación, o en su primera venida, o en su nacimiento. Ese es el momento en que Dios nos visitó. Repito, no solo a Israel, sino que a todo el mundo. No solo a Israel, sino que a todo el mundo. Ese es su pueblo. Su pueblo es no solo Israel, su pueblo es todos los redimidos. Y entonces sabemos también que Dios nos redimió. Dios redimió a su pueblo, no a todo Israel, solo a su pueblo. Y su pueblo está constituido antes de Jesús por algunos israelitas, después de Jesús por los que creen en Jesús. Y ahí están incluidos israelitas y gentiles, no solo judíos. Entonces la pregunta, yo creo que, voy a hacer esa pregunta, aunque ya la expliqué, pero tiene que quedar claro. Cuando la Biblia habla de ser el pueblo de Dios, ¿quién es el pueblo de Dios? Todos los redimidos por Jesús. Todos y únicamente. Todos y únicamente los redimidos por Jesús. El que no es redimido por Jesús no es pueblo de Dios, aunque sea judío. Tienen que ser redimidos por Jesús o no son pueblo de Dios. Por eso yo repito, únicamente redimidos a través del Hijo de Dios. Verso 69 dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Entonces, la promesa es esta, la promesa que Dios le hizo a David es esta, que de la casa de David se iba a levantar uno que iba a hacer posible la salvación. Eso es lo que dice el verso, ¿verdad? Que de la casa de David, de la descendencia de David, se iba a levantar uno que iba a ser poderoso y que a través de él iba a ser posible la salvación. Esto de verdad es relevante, porque no es cualquier persona, sino uno dice, uno. Y ese dice que iba a ser poderoso. La palabra poderoso es keras. Keras es un cuerno. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento, la urna que tenía el propiciatorio? La esquina, eso es un keras. Y esa es la palabra que utiliza aquí, la esquinita, es el cuerno, hablando de Jesús. Jesús es esa esquina fuerte, el poderoso, dice, donde va a descansar la salvación, porque en el Antiguo Testamento, sobre eso era donde Dios se manifestaba y ahí descansaba la salvación, en el propiciatorio. Y esa es la relación, ese que se va a levantar es un descendiente de David y él es quien va a hacer posible la salvación. Verso 70 dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Dios habló en el pasado y todo lo que él dijo tuvo un cumplimiento literal en un buen porcentaje ya, pero en otro porcentaje falta. La idea de esto es que la palabra de él hablada tuvo un cumplimiento. Lo lógico es que la palabra de él hablada va a tener un cumplimiento en aquello que falta, porque Dios sigue obrando. Dios sigue trabajando, no está dormido, no está descansando, no está en una hamaca. Dios sigue obrando y sus promesas Él siempre las cumple, siempre las va a cumplir. Esta expresión que hemos leído, Dios ha visitado, Dios ha salvado, Dios ha levantado un poderoso Salvador, todo eso es para llegar al efecto de la redención. Hay una relación entre la redención y la salvación, todos sabemos eso, que hay una relación cercana entre la redención y la salvación. Entonces,
para que la redención sea posible, es necesario un pago. Ahora, ese pago debe ser sangre. Se debe entregar una vida. El pago de sangre es a través de una vida. Entonces, el derramamiento de la sangre de Jesús es lo que otorga la redención. Y ese acto es lo que desenvuelve la gracia para que la redención sea posible en nuestra vida. Hay una relación, eso es inseparable, pero la salvación y la redención no son lo mismo. La redención es el pago para la salvación. No son lo mismo, aunque están bien estrechamente ligadas. Esto tiene otro lado, otra arista, otro ángulo donde se puede ver la redención y la salvación son parte inseparable del reino de Dios. No se puede hablar del reino de Dios sin pensar en la redención y sin pensar en la salvación. Por esa redención, por ese pago, es que nosotros podemos entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjese, la redención es el pago. Para entrar, para poder, por esa redención, por ese pago yo puedo entrar al reino de los cielos. Pero en medio está la salvación. Y la salvación demanda un estilo de vida para el reino, porque es la muestra de que he sido redimido. Entonces hay una relación donde si no eres habitante del reino de los cielos, entonces puedes vivir como te dé la gana. Pero si eres habitante del reino de los cielos, ya no puedes vivir como te da la gana. ¿Por qué? En la salvación está mi conducir diario, que es la muestra de que he sido redimido. Entonces, ¿qué es lo que debemos modificar en nuestra mente? No solo el concepto de santidad o el concepto de las obras. Lo que debemos de modificar, creo yo, es el hecho de pensar en el reino de los cielos como un evento del futuro. Eso hay que modificarlo. Porque el reino de los cielos no es un evento del futuro, es un que comienza ya. Si usted es hijo de Dios, si usted ya fue redimido, usted ya es un habitante del reino de los cielos. Ya es un habitante del reino de los cielos. No necesita morirse para ser habitante del reino de los cielos. Eso es lo que la Escritura dice. ¿Se acuerdan cómo dice la Escritura? Que nosotros somos peregrinos. ¿Dónde está nuestra casa real? En el reino de los cielos. Y eso es ya. Eso usted no necesita morirse para eso. Es más, Dios nos nombró embajadores de su reino. Y un embajador es embajador porque no vive en su país, ¿verdad? Somos embajadores, quiere decir que este mundo no es nuestra tierra. Nosotros pertenecemos ahora a otro lugar. Por eso Dios nos llama embajadores. Desde ya. No espere a morirse. ¿Ok? Verso 71. Dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Este verso tiene un anuncio. Por un lado dramático, pero por otro lado hermoso. Tiene las dos cosas. Dice, lo que ya sabemos es que la redención ya está hecha. Pero aquí dice, la redención está hecha para salvación. ¿De qué dice? De los enemigos. Salvación de los enemigos. Si usted piensa solo en Israel, dice aborrecieron, pasado, ¿verdad? Entonces, si usted piensa solo en Israel, la manera en que Israel, el pueblo, la nación de Israel, no el pueblo, pero la nación de Israel, la etnia Israel, iba a ser protegido de sus enemigos, era bajo la cobertura de Dios. Si usted lo ve antes de Jesús. Si usted lo ve después de Jesús, la manera en que esta promesa iba a entrar en Israel como nación, como pueblo, como etnia, es a través de Jesús. No de otra manera, sino que a través de Jesús. La promesa es que Dios, a través de ese Salvador que nos ha visitado, que ha hecho posible la redención,
para que sea posible la salvación, para poder ser un habitante del reino de los cielos, dice que esa salvación es en contra de los enemigos, para que el enemigo no me haga daño. Y luego dice, de la mano de todos los que nos aborrecen. En el caso de Israel, de todos los que aborrecen a Israel. ¿Cómo Israel puede ser protegido de todos los que lo aborrecen, que son muchos? A través de Jesús. De él, poderoso Salvador que nos ha visitado. Y no está hablando de cualquier persona, está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Entonces, nosotros, creo yo, que no se nos puede olvidar que Israel, como etnia, rechazó a Jesús. Ellos rechazaron a Jesús. Y hoy día siguen rechazando a Jesús, muchos de ellos, la gran mayoría, siguen rechazando a Jesús. Entonces ellos rechazan la protección y la salvación cuando rechazan a Jesús. Lo mismo que hace cualquier gentil. Cuando cualquier persona rechaza a Jesús, rechaza la protección, rechaza la salvación, rechaza la ciudadanía como un habitante para el reino de los cielos. Es exactamente igual. Entonces no debemos de olvidarnos de eso. Ahora, la historia no deja ninguna punta suelta, porque cuando nosotros revisamos la historia de Israel, nosotros podemos ver que Israel ha sufrido más que cualquier etnia en la historia, antes de Jesús y después de Jesús, porque el problema siempre fue el mismo, el hacerse a un lado de la cobertura de Dios. Siempre fue eso antes y eso fue después también de Jesús. El pueblo de Israel, la nación de Israel, no solo, hoy hablamos de una nación, pero los desaparecieron completamente. En el año 70 hasta el año 120, en esos 70 años, los sacaron completamente de su tierra y le cambiaron el nombre a la tierra y les cambiaron el idioma y los desaparecieron de su tierra. No volvieron ahí hasta 1948. Y en ese periodo sufrieron por todos lados, sufrieron maltratos, abusos, menospreciados, explotados, expropiados, expulsados, ultrajados, perseguidos y últimamente asesinados. No últimamente, siempre fueron asesinados y usted lo puede ver en el tiempo de los reyes, en el año 500, en el año 700, en el año 1000, la Santa Inquisición, todas esas, las cruzadas, todo tenía como propósito matar judíos, todos. Era propósito matar judíos. De ahí los reyes españoles los expulsaron de España, les quitaron sus cosas, los echaron, después los árabes los echaron de Granada, después en el año 900, en todos los lugares, hasta de Sudamérica, porque en todos lados les pasaba lo mismo. Y después tenemos el Holocausto, cámaras de gas, donde les quitaban la cabellera a las mujeres para mandarlas para Canadá, para hacer pelucas. O sea, literalmente asesinados, millones de ellos, y últimamente ya lo que ha pasado, ¿verdad? O sea, Israel le ha ido mal, le ha ido, como dicen los mexicanos, en feria. Pero el problema básico es que rechazaron a Jesús. Y uno podría decir, bueno, ¿y por qué El Salvador? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Chile? ¿Por qué Nicaragua? ¿Por qué México? ¿Por qué este país rechaza a Dios y no les va igual? ¿Por qué todas las naciones hacen lo mismo y no les va igual? Porque aquí hay una promesa que no es para todas las naciones, únicamente para Israel. Aquí sí hay una promesa únicamente que solo es para Israel. Todo ese panorama de maltrato histórico para Israel, desafortunadamente, no ha terminado. Pero va a tener fin. Pero va a tener un fin. Y aunque han sufrido mucho, más que cualquier otra etnia, solo por ser judíos, a pesar de los enemigos,
a pesar de todos los que aborrecen a Israel, a pesar de todo eso, Dios dice que Israel tiene un futuro hermoso. Para Israel hay un futuro hermoso, que no es para todas las naciones, es únicamente para ellos. ¿Y por qué? Porque solo ellos han sufrido como han sufrido. Pero gracias a Dios que la Escritura dice que para Israel hay un futuro hermoso. Desafortunadamente parece ser que, de acuerdo a lo que se ve, el sufrimiento de Israel no ha terminado. Los enemigos de Israel siguen siendo muchos. Los que odian a Israel siguen haciendo daño. Es bueno saber que el daño que hacen es hasta donde Dios se los permita, porque la promesa para Israel está llena de bendiciones. Lo único que necesitan hacer es recibir la misericordia de Dios mostrada a través de Jesús. Dios es un Dios misericordioso y sin duda lo es con nosotros, con los pueblos gentiles y sin duda lo es con Israel. La misericordia de Dios no se ha acabado para Israel. Dios lo va a seguir protegiendo y las promesas para Él son grandes. Llegará el día que como nación Israel, como etnia Israel, ya no va a rechazar al Mesías, ya no va a rechazar a Jesús. Y entonces toda la etnia, todo el pueblo de Israel podrá gozar de la protección y del cuidado de Dios al 100%. Digo el 100% porque Dios sigue cuidando a Israel. Eso no cabe duda, pues, si todo ese montón alrededor de ellos, si tiempo lo hubieran borrado del mapa, Dios lo sigue cuidando, pero no está disfrutando al 100% del cuidado de Dios. Lo mismo que pasa con el gentil inconverso, que Dios, aunque él no quiera, Dios le ama porque sigue despertándose, tiene trabajo, tiene hijos, tiene un montón de cosas. Dios lo bendice, dicen ellos, pero no goza del amor de Dios al 100%. Necesita a Jesús para poder gozar de toda la misericordia de Dios, del amor de Dios al 100%. Eso le pasa al pueblo de Israel. Pero llegará el día, porque Dios lo ha dicho. Como Dios lo ha dicho, y todo lo que Él dice se cumple, eso pasará. Ya no habrá más enemigos, ni más gente que lo aborrece, y Dios los va a salvar de todos los que lo odian, de todos los que lo aborrecen y de todos sus enemigos. Eso dice la palabra del Señor. Verso 72 dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Entonces, dése cuenta aquí, mire, Dios es un Dios lleno de misericordia, es un Dios compasivo. Y Dios siempre cumple sus promesas. Repito, ¿cómo puedo disfrutar de la misericordia de Dios? ¿Cómo puede Israel específicamente disfrutar de la misericordia de Dios? Únicamente si se humilla a sí mismo delante de Dios. Entonces Dios perdona. Es la misma ecuación para la salvación. Únicamente si el pecador se arrepiente, se humilla a sí mismo y busca a Dios, entonces Dios le perdona, porque Dios es un Dios lleno de misericordia, un Dios compasivo, que no se complace en castigar, se complace en perdonar, dice la Escritura. Pero eso no significa que se quedan sin castigo, los que necesitan castigo. Dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Ahora nosotros debemos de entender una vez más que ese pacto y el cumplimiento de esas promesas son únicamente a través de Jesús, ¿verdad? Jesús es la misericordia de Dios encarnada, la gracia de Dios desenvuelta. Entonces, únicamente a través de Jesús. Su misericordia es derramada, su gracia es derramada únicamente a través de Jesús. No hay otra manera. La redención es posible únicamente a través de Jesús, para el gentil y para el judío en este tiempo. No se puede tener la salvación sin haber recibido el pago, la redención que Jesús hizo. Nadie más pagó, únicamente Jesús fue quien pagó por nuestra salvación. Así es que para poder entrar, dice aquí, su santo pacto, es necesario acordarse, y dice aquí que Él se acordó.
Jeremías 31 es un pasaje de ese pacto que es diferente a los otros pactos que Dios hizo con Abraham, que hizo con David, que hizo con Noé. Son pactos muy diferentes, pero este dice es un santo pacto. Y Jeremías 31 habla de un nuevo pacto, un pacto diferente. Ya ese nuevo pacto del que habla Jeremías se parece mucho al pacto con Abraham porque es un pacto de bendición. Es un pacto de bendición. El pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces obviamente es un pacto santo. El pacto es santo porque Dios está comprometiendo su palabra. Ya por eso la expresión de acordarse de su santo pacto. Y yo creo que está haciendo referencia a ese nuevo pacto, que es un pacto basado en el perdón, y es un pacto que está lleno de bendiciones, como el pacto que hizo con Abraham. El verso 73 dice eso, el verso 73 dice, del juramento que hizo, de eso se acordó, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre. Por eso yo hablo de esa relación. Dice, juramento que hizo a nuestro padre Abraham, que nos había de conceder. Entonces, es un pacto, repito, que compromete la palabra de Dios. Y Jesús llena y da vida al nuevo pacto de Jeremías y al pacto con Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Jesús. Jesús es la simiente de Abraham. Eso sí lo vemos directamente. Pero también, si lo vemos un poquito más extendido, todos los seres humanos podemos llegar a ser de la simiente de Abraham. ¿Cómo? A través de la fe. Todos podemos llegar a ser habitantes del reino a través de Jesús. Todos podemos llegar a ser. Aunque Israel no es la iglesia, eso tiene que quedar claro, ¿verdad? Israel no es la iglesia no es Israel, pero la iglesia también es pueblo de Dios. En este pueblo de Dios está incluido Israel y únicamente se puede ser parte a través de Jesús, del Salvador que Él envió, del Salvador que nos visitó. No hay otra manera. Por lo tanto, Jesús es el cumplimiento del juramento que Dios hizo, que concedería misericordia a su pueblo, entiéndase por su pueblo, a todos los redimidos. Él ha jurado que cumplirá su pacto con todos sus redimidos. Verso 74 dice, que librados de nuestros enemigos, su pueblo, los redimidos, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Aquí está la razón por la que Dios salva al pecador. Para que vivamos sin miedo, dice, para que vivamos confiados en Él. Una pregunta necesaria es, ¿por qué es que Dios quiere que nosotros vivamos confiados? ¿Por qué a Dios le interesa que nosotros vivamos sin miedo? ¿Cuál es la razón? Y dice aquí, para que sin temor le sirvamos, esa es la razón. Para que sin temor le sirvamos. Para todas las personas esta es la única realidad. O esta debería ser nuestra única realidad. Las promesas están vinculadas directamente al hecho de servirle sin temor a Él. Si uno sigue teniendo temor, no camina hacia donde debe caminar y se queda como estancado y entonces da la impresión como que las promesas de Dios, yo no me topo con ellas. Pero la razón no es porque Dios fallara a su palabra, sino porque el temor me ha cohibido o me mantiene estancado de alguna manera. Entonces Dios nos rescata, dice aquí, de las manos de nuestros enemigos con un propósito específico, y ese propósito específico es que le sirvamos a Él. ¿Está claro eso? Ese es el propósito, que le sirvamos a Él. Entonces, preguntas, ¿y usted cómo vive? ¿Con miedo?
¿Le gustaría a usted vivir sin miedo? Si usted dice que le gustaría vivir sin miedo, entonces necesita de verdad a Jesús. Si nunca ha recibido a Jesús, bueno, usted necesita recibir a Jesús en su vida para seguir adelante viviendo sin miedo. Si usted dice que ya recibió a Jesús, entonces la pregunta es si el propósito de Dios para que usted le sirva se está cumpliendo en su vida. ¿Está usted sirviéndole a Dios o se está sirviendo usted de Dios? Son dos cosas diferentes. Yo le sirvo a Dios cuando dejo que Él me guíe, cuando hago cosas impensables en el nombre de Él. Usted se sirve de Dios cuando usted cree que Dios está comprometido a convertirlo a usted en un millonario. Cuando usted cree que Dios está comprometido que a usted no le falte nada, solo porque es cristiano. Ahí usted está sirviendo de Dios. Usted no le está sirviendo a Dios, se está sirviendo de Él. Dice que librados de nuestros enemigos hay un propósito. Dice que sin temor le sirvamos. ¿Usted cree que su vida, no me cuente, verdad? Porque yo no soy ni el padrecito ni tengo confesionario, pero mire, ¿usted cree que su vida refleja que usted ha sido librado de Dios? ¿Cree que en su vida todavía hay cosas que lo esclavizan, que le dan temor? ¿Qué cosas le dan miedo, verdad? La falta de trabajo, la falta de dinero, la falta de salud, quizás usted mismo. A veces uno se asusta de uno mismo, ¿no? ¿Qué guarda usted en su corazón? ¿Qué guarda usted en su mente? Porque todas esas formas son formas de esclavitud. Como dijo uno de los puritanos, detrás del mármol y del oro siempre hay un esclavo que se esclaviza a sí mismo. Somos nosotros mismos los que nos metemos en esa posición de esclavitud, aunque Dios dice que en Jesús Él nos ha librado con un propósito específico, y este es que le sirvamos. Jesús, para personalizarlo, Jesús te salvó para que le sirvas a Él. Así, más claro no puede estar aquí. Y mire qué interesante lo que sigue diciendo. Ok, Él te salvó para que le sirvas. Y servir aquí no es predicar, no es dar clases, no es ofrendar. Servir aquí es tener un compromiso de vida con Él. Es decir, que Él es lo más importante en tu vida. No tu vida, sino Él. Porque para la mayoría de los creyentes, lo más importante para su vida no es Dios, sino ellos. Buscan a Dios porque en Dios consiguen los beneficios para su vida. Así funciona la mente de la mayoría. Pero la idea aquí es, mire, el verso 75 dice, en santidad, verso 75, con eso terminamos, dice, en santidad y en justicia delante de Él. Servirle a Él en justicia, en santidad, ¿ok? Pero mire, ¿cuánto tiempo? Dice, ¿cómo dice? Todos los días. Allí dice bien claro. Todos los días. Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé. ¿Qué usted hizo ayer? ¿Qué hizo antier? ¿Qué hizo la semana pasada? ¿Qué hizo el año pasado? Yo no sé usted qué hizo ayer, antier, no sé. Pero Dios lo sabe, a mí no me interesa. Dios sí sabe lo que usted hizo ayer, hace un año. Pero el punto aquí es que, de acuerdo a este texto, todos los días cuenta hoy y mañana. Ayer ya se fue. Aquí lo que cuenta es hoy y mañana. Si alguien dice, no, es que yo hace 5 años servía, quizás te estorbo, ¿verdad? Pero el punto es que aquí dice que Él nos salvó para que le sirvamos sin temor y que le sirvamos todos los días. Todos nuestros días. Y todos nuestros días son hasta que Él nos llame a su presencia para que pasemos a mejor vida. Literalmente a mejor vida. Para que vivamos una eternidad con Él. ¿Haciendo qué?
sirviéndole también. Entonces, por si alguien piensa que, mire, este verso 75 hay que tomarlo en cuenta. Santidad es la forma en que vivo. Justicia es la manera en que vivo en relación a los demás. ¿Cuánto tiempo debo hacer eso? Todos los días. Todos los días. Déjeme leerle una cita del fundador de Salvation Army. El fundador de Salvation Army era un metodista de Inglaterra, ahí por el siglo XVIII. William Booth es su nombre. Y creo que algo de lo que él dijo, creo que encaja en esta idea de servirle a Él todos los días de nuestra vida sin temor. Dijo él: tus días aquí sobre la tierra no son muchos, así que úsalos de la mejor manera posible para la gloria de Dios y el beneficio de tu generación. Algunos vivimos, solo es yo, y creemos que con venir una hora a la iglesia los domingos ya le servimos. Cuidado con eso, para que le sirvamos sin temor todos los días. Póngase en pie, vamos a orar.